Bien, a partir de este video vamos a introducir el método de las diferencias finitas para la transferencia de calor bidimensional. Resulta que en algunos problemas bidimensionales se involucran geometrías y condiciones de contorno como convección, aislamiento, generación de calor, que impiden las soluciones analíticas o que simplemente las vuelven extremadamente complejas. Entonces, en estos casos, alternativas que pueden ser más sencillas implican técnicas numéricas o métodos numéricos como es el método de las diferencias finitas, elementos finitos o elementos de contorno. Y estos métodos pueden extenderse a sistemas de transferencia bidimensional en condiciones transitorias o en sistemas de transferencia tridimensional. El método de las diferencias finitas consiste básicamente en tener el sistema y dividirlo a través de mallas que me permiten obtener las temperaturas en cada uno de los puntos del sistema. A esto se le conoce como una red nodal y en este caso estas redes nodales van a tener un tamaño de malla que nosotros llamamos. El tamaño de malla viene condicionado para que podamos conocer la temperatura en cada uno de esos interceptos. En este caso, en esta figura, tenemos el intercepto o tenemos un nodo donde tenemos una temperatura que va a estar condicionada por las cuatro temperaturas que rodean a ese punto. Notemos que en este caso se está señalando una temperatura que tiene una coordenada m,n y vemos que sus vecinas temperaturas van a ser la temperatura m-1n, m más 1n por el lado derecho y hacia arriba aumentamos o en el eje Y aumentamos el contador de las n. Por ejemplo, esta temperatura va a ser la temperatura Tm, n más 1 y la de abajo va a ser la temperatura T,m, n menos 1. Entonces, el fundamento de la red nodal es que la temperatura del nodo Mn va a estar condicionada por sus cuatro temperaturas que la rodean. Podemos entonces expresar este sistema que experimenta netamente conducción, vemos que es un sólido, como una función de las temperaturas de esos cuatro nodos. Podemos expresar que el cambio de temperatura con respecto a x en cada una de estas direcciones va a ser una función de las temperaturas que rodean a esos nodos. El álgebra nos lleva a simplemente que si yo quiero expresar esta temperatura nodal, puedo utilizar la ecuación de transferencia de calor en las dos dimensiones y puedo generar que esta ecuación diferencial se transforme en una ecuación algebraica que dependa simplemente de las cuatro temperaturas. Aquí en este caso considero que el álgebra a partir de estas sustituciones no es tan importante, solamente quiero aclararles que esta metodología considera solamente la transferencia por conducción. Podemos obtener cada diferencial de temperatura como una función de las temperaturas que rodean a ese punto. Es decir, si yo quiero expresar el doble diferencial de temperatura con respecto a X, simplemente puedo hacer una sustitución y esto me puede conllevar a que ese doble diferencial o esa derivada de segundo orden es una función de las temperaturas que rodean ese punto. Entonces, el diferencial en el eje X es una función de las temperaturas que rodean a ese punto en el eje X. Notemos que se me genera una expresión de las temperaturas vecinas. Aquí tenemos la temperatura Tm más 1n, que es la temperatura del lado derecho, la temperatura Mn, que es la temperatura nodal del centro, la temperatura M más 1, n, que es la temperatura del lado izquierdo. Es decir, transformé un segundo diferencial en simplemente una expresión algebraica que tiene en cuenta las temperaturas en el eje X. Asimismo, puedo hacer un análisis muy parecido en el caso de la diferencial de segundo orden del eje Y y expresar un diferencial de segundo orden como una función de las temperaturas que rodean a ese punto en el eje Y. Ya teniendo los dos diferenciales, simplemente puedo poner esos dos diferenciales sumados, como me dice la ecuación diferencial, y simplemente generar una expresión muy simple, algebraicamente hablando, que sea función de las cuatro temperaturas que rodean a ese punto. En este caso vamos a tomar un tamaño de malla donde va a ser una geometría cuadrada, quiere decir que el tamaño de malla en el eje Y y en el eje X va a ser la misma,
y podemos expresar este segundo diferencial que ya vimos que tiene una solución bastante compleja analíticamente en una ecuación diferencial, en una ecuación algebraica muy simple que se denota acá. Quiere decir que si usted quiere conocer la temperatura en este punto, simplemente va a tener que conocer las temperaturas que rodean a ese punto. Transformamos una ecuación diferencial de segundo orden en un término muy simple. Y eso es lo que quiero decir acá. Aproximamos esa ecuación a una ecuación algebraica muy simple. Y esto simplemente nos quiere decir que si yo quiero conocer la temperatura en un nodo interior, pues eso va a ser igual al promedio de las temperaturas que tienen los cuatro nodos vecinos a ese punto. Entonces, esta sería una ecuación que vamos a utilizar para encontrar la temperatura nodal en un sistema de conducción. Entonces, este método también tiene una gran desventaja y es que solamente, como les dije acá, se considera la conducción. Recuerden que está la expresión para la conducción de calor bidimensional, pero en algunos casos esos nodos se ven afectados por condiciones externas. Por ejemplo, yo tengo que ese sistema puede estar expuesto también a transferencia por convección, puede tener fuentes de calor incorporadas, o sea, se puede generar calor y pues puede tener múltiples materiales involucrados. Entonces, este método de la aproximación pues queda bastante corto y tendríamos que utilizar otro método que se va a llamar el método de balance de energía. El método de balance de energía nos dice que todo el calor que entra a un sistema más la generación es igual a cero. Y eso es un análisis un poco extraño, puesto que está considerando que toda la energía entra a un sistema y se genera. Quiere decir que el sistema no tiene salida de energía. Es una forma muy extraña de nombrarlo, pero este método de balance de energía nos sirve para generar la ecuación algebraica que vamos a necesitar dependiendo de un montón de factores que usted le pueda poner a su sistema. Si, partes adiabáticas, partes con convección, generación. O sea, es un sistema que nos permite configurar ecuaciones con un número grande de posibilidades. Por ejemplo, apliquemos ese método de balance de energía para calcular un nodo interno que sufre conducción y generación. Entonces vemos que ese nodo interno, que se va a llamar M,N, está influenciado por sus cuatro nodos vecinos, tal cual lo dijimos en la anterior diapositiva. Y vamos a aplicar el método de balance de energía para generar una ecuación algebraica que permita conocer la temperatura en ese nodo. Entonces, sabremos que el balance de energía va a decir que las cuatro energías que se transfieren desde los cuatro nodos vecinos hacia ese nodo más la generación de calor que va a sufrir ese nodo es igual a cero. Estoy aplicando el método de la generación de energía. Entonces simplemente tendremos que calcular todos estos cuatro términos y el término de generación para determinar la ecuación algebraica que me permita conocer la temperatura en ese punto. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este nodo de la izquierda, el nodo m-1,n, aplicando la ley de Fourier, yo diré que la ley de Fourier me va a decir que la constante de conducción por el área de transferencia por el diferencial de temperatura sobre el diferencial de calor va a ser igual al calor que se transfiere desde ese punto hacia el nodo m,n. Entonces, lo único que tengo que tener en cuenta es sustituir cuidadosamente. La constante de conducción del material es el mismo, entonces la denominé K. El área de transferencia es el área perpendicular a esta dirección. El área perpendicular a esta dirección es el eje Y contra el eje Z. Recuerden que el área de transferencia es perpendicular al flujo de calor. Entonces, si yo estoy transfiriendo calor en el eje X, pues el área de transferencia va a ser Y, una función de Y por una función de Z. Entonces, en este caso, como estoy en transferencia bidimensional, vamos a asumir que este sistema tiene una profundidad en el eje Z de 1 y la distancia pues, que voy a transferir es la distancia delta Y. La diferencia de temperaturas va a ser la temperatura desde m-1,n hasta la temperatura m,n. ¿Sí? La diferencia de temperaturas, que vendría siendo esta diferencia de temperaturas. Y esto va a ser dividido entre el espesor de la transferencia, que este sí es el eje de las X, que va a ser delta X. Noten cómo se construye esa temperatura, ese calor, desde ese nodo izquierdo hasta ese nodo interior. ¿Listo? Es una cuestión de que se fijen, no es tan complicado.
Entonces podemos hacer lo mismo para los cuatro nodos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el nodo m más 1, n, hacia el nodo interior. Entonces, la misma historia es, aplicamos la ley de Fourier con la constante de conducción por el área de transferencia. En este caso, el área de transferencia es la perpendicular al eje de las X, es decir, un diferencial de Y por un diferencial de Z, pero en este caso Z se está tomando como 1, y la diferencia de temperaturas que va desde la temperatura m más 1, n a la temperatura interior. Entonces se está aplicando el delta T y esto vamos a dividirlo entre el espesor de transferencia que va a ser el delta X, que es la distancia entre estos nodos y este nodo. Observen que aquí está el diferencial de X y acá tenemos el diferencial de temperaturas entre estas dos temperaturas. Simplemente es que tengan cuidado. ¿Listo? Podemos hacer lo mismo, pero entonces en este caso vamos a hacerla desde la temperatura m, n más 1. Permítanme, yo borro acá, desde la temperatura m, n más 1 hasta la temperatura interior m, n. Entonces, el calor transferido es nuevamente la ley de Fourier, la constante de conducción, en este caso el material es el mismo, y el área de transferencia ahora va a ser una función de x, puesto que en este caso estoy transfiriendo calor en el eje y. Entonces, el área perpendicular al eje Y es el área que va a englobar el diferencial de X por el diferencial de Z. En este caso, el diferencial de Z es igual a 1. Entonces, como estoy transfiriendo calor ahora en el eje de las Y, el área se pone como una función de X. ¿Listo? La diferencia de temperaturas es la misma, desde la temperatura m, n más 1 a la temperatura nodal que quiero calcular, que es m, n, y el espesor de transferencia, como estoy en el eje de las Y, es delta Y. Entonces, es cuestión de que tengan cuidado, que lo revisen. Es una cuestión muy repetitiva. Les voy a mostrar que ahora vamos a hacerlo para el cuarto nodo vecino, que va a ser el nodo, el calor transferido entre el nodo m, n menos 1 a m, n. Entonces ahora lo voy a hacer de acá, en la cuarta dirección que me falta. Y pues va a ser una función de Fourier, que es la constante de conducción por el área. Entonces, si estoy transfiriendo calor en el eje de la Y, el área transversal pues va a ser delta X por el espesor, que debería ser en el eje Z igual a 1, que es lo que lo voy a tomar por unidad de longitud en el eje Z. La diferencia de temperaturas va a ser m, n menos 1 hasta m, n. Y el espesor de transferencia pues va a ser esta distancia en el eje Y, que denotamos como delta Y. Entonces, analicen estos cuatro calores como se obtuvieron. Estos serían los cuatro calores que se transfieren hacia ese nodo m, n, y faltaría el término de generación. Entonces, el término de generación simplemente es una función volumétrica que sería un calor transferido, el calor generado por unidad de volumen. ¿Cuál es el volumen que tiene este sistema? Pues simplemente, como está encerrado acá, sería delta Y por delta Z por el delta X por delta Y por delta Z, y delta Z se tomó como 1, entonces el volumen de este sistema es delta X por delta Y por 1, y este sería el balance que tendríamos que hacer, sumar estos cuatro calores, que son los calores que se transfieren hacia el nodo interior, más la generación de calor, y esto sería igual a 0. Entonces hacemos esas cuatro operaciones, sumamos esos cuatro nodos y sumamos el término de generación, y aquí podemos aplicar álgebra muy sencilla. Por ejemplo, podemos dividir toda la expresión entre K. Sabemos que este es un nodo, que es una red nodal donde la distancia delta X es igual a delta Y. Entonces pues podemos aplicar esto simplemente para generar esta siguiente expresión. Aquí es un poco de álgebra, no se preocupen. Si dividimos todo entre K y sabemos que delta X es igual a delta Y, podemos cancelar todos estos términos son cancelables. Esto pues me daría un delta X al cuadrado, y simplemente reducimos esta ecuación para generar una ecuación algebraica muy simple que me permitirá conocer la temperatura en ese nodo interno aplicando el balance de energía con la generación. Esto se denomina nodo interno y es una expresión algebraica que va a ser muy útil para calcular temperaturas en ese punto a partir de las temperaturas que rodean ese sistema. Esto se va a entender más fácil con un ejemplo numérico que voy a realizar en un siguiente video. Esta vez les estoy explicando cómo sacar los nodos, las ecuaciones,
a partir del método de balance de energía y el método de la conducción de calor. Bien, como les decía, esta expresión sirve para un sistema donde la temperatura de este nodo que quiero calcular está influenciada por cuatro nodos que experimentan conducción. Notemos que los cuatro nodos que rodean a ese nodo interno son nodos conductivos, quiere decir que ellos transfieren calor por conducción. Pero ¿qué pasa? Que si en el sistema cambia algo, pues tengo que generar una nueva ecuación para ese nodo. Por ejemplo, notemos este sistema. En este sistema, en nuestro nodo interior está rodeado nuevamente de cuatro nodos. El nodo de la parte superior transfiere conducción, calor por conducción, este calor por conducción, este calor por conducción, pero vemos que este sistema tiene una esquina donde hay convección. Ahí es donde les decía que este método es muy útil puesto que considera sistemas con transferencias diferentes. Entonces queremos generar una ecuación nodal que tenga en cuenta ahora este término que se le va a agregar de convección. A esto se le conoce como un nodo interno con esquina con convección. Vamos a aplicar el balance de energía y vamos a calcular nodo por nodo, al igual que lo hicimos en el caso anterior, las ecuaciones para generar una ecuación general que me permita calcular la temperatura en ese nodo interno a partir de sus sistemas que lo están rodeando. Vamos a partir entonces del calor que se transfiere desde el nodo M-1N, o sea, este nodo, hacia el nodo interior. Este calor es un calor clásico por conducción, simplemente es nuevamente la ley de Fourier, K por el área de transferencia. Recuerden que este nodo vendría siendo un nodo en la dirección X, entonces pues el área de transferencia es delta Y por delta Z se tomó como 1 y utilizamos la diferencia de temperaturas que va a ser desde el nodo M-1,N, aquí le faltó la N, M-1,N hasta el nodo TMN y esto va a ser de función del espesor de transferencia que es delta X, que es la distancia entre este nodo y este otro nodo. Este es muy sencillo. Bien, ahora vamos a calcular todos los otros nodos de conducción, que esos son ya los tenemos. Por ejemplo, vamos a hacerlo desde el nodo M más 1, N hasta el nodo M, N. Entonces, en este caso nosotros tenemos que notar que el área de transferencia de calor ya no es toda esta longitud o todo este espesor, sino simplemente en este caso este nodo de conductivo pues tiene la mitad es de conducción, ¿ven? Y la otra mitad ahora es de convección, o sea, ya no es la misma distancia. En este caso, este nodo izquierdo era 100% conductivo, en este caso el área de transferencia se redujo a la mitad, puesto que tiene una esquinita que experimenta convección. Entonces, el área de transferencia es la misma del nodo anterior, simplemente que es la mitad, aquí se alcanza a ver, lo voy a hacer en color. Esto al principio puede generar, digamos, confusión, que lo puedo hacer. Miren que es la mitad de esta distancia que se había tomado acá. Entonces el área de transferencia se reduce a la mitad, dándonos como área de transferencia delta Y medios. Miren que delta Y se le quitó esta mitad por el área, por el espesor Z, que se tomó como 1. Y la diferencia de temperaturas es M más 1N menos temperatura del nodo interior sobre el espesor de transferencia en el eje de las X, que ese siempre se mantuvo como delta X. Vamos a hacer ahora lo mismo desde el nodo M, N más 1, que es el nodo de la parte superior. Aquí lo voy a marcar. Este nodo hacia el nodo interior. Este sí es un nodo de conducción común y corriente, no tiene variaciones en convección, simplemente es de K por diferencia de temperatura sobre diferencia de longitud por el área de transferencia. Como estoy en el eje de las Y, el área de transferencia es delta X por 1 y la diferencia de temperaturas pues es la temperatura en ese nodo que es Tm, N más 1 menos la diferencia menos la temperatura del nodo interno sobre la distancia. Como estoy en el eje de las Y pues es delta Y. Bien, ahora vamos a hacer el nodo M, N más 1 que está aquí representado. Ese nodo pues también experimenta una reducción en el área, puesto que tiene una esquina que experimenta convección. Entonces, en ese caso, el área que se va a tomar es el área dividida en dos. Como estoy en el eje de las Y, ese nodo transfiere calor en el eje de las Y.
Entonces, pues el área de transferencia es delta x medios, que se le quitó la mitad, por 1, que es el espesor en el eje z, y la diferencia de temperaturas es T, M, n menos 1, menos el nodo temperatura nodal interna, sobre delta Y. Entonces noten que el haberle puesto en una esquina convección me cambia sutilmente el sistema, y pues aquí ya lo único que yo tengo que hacer es expresar o adicionarle el término de convección. Entonces, en este caso, el término de convección que va a sufrir este nodo va representado por esta ecuación. En este caso son dos nodos los que experimentan convección. Miren que dos de estos cuatro nodos tienen involucrado la convección. ¿Qué quiere decir? En este caso tenemos que este nodo m,n más 1 y este nodo m más 1, n experimentan calor por convección. Están rodeados por convección. Entonces, recordando la ley de enfriamiento de Newton, si yo quería expresar el calor por convección, simplemente era el H de convectividad por el área por la diferencia de temperaturas. Entonces, como tenemos dos nodos que experimentan convección, pues vamos a decir que el calor de convección que se transfiere a este sistema va a ser igual a H por la diferencia de temperaturas por el área de transferencia. En este caso, el área de transferencia, pues es simplemente esta área que tengo acá rodeada en esta esquina. Esta es el área que experimenta convección, y acá se les está presentando desde la temperatura T infinito hasta la temperatura nodal. Esta es una expresión que se puede analizar muy sencillo, puesto que la convección está llegando en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, en el eje de las X, pues simplemente sería el área de transferencia, que sería delta Y medios por el espesor Z, por la diferencia de temperatura, que es la temperatura del fluido que experimenta convección, hasta la temperatura del nodo interno, que sería esta temperatura Tm, n. Ahora, la convección que llega por el eje de las Y simplemente sería el área perpendicular, que sería delta X medios por 1, por la diferencia de temperaturas, que es T infinito menos la temperatura nodal. Entonces analicen este sistema con cuidado, y el hecho de que yo le agregue una esquina simplemente pues cambia un poquito los nodos. Tengo que tener en cuenta que dos de esos cuatro nodos son 100% conductivos, que son los dos primeros que se pusieron, y los nodos convectivos hay que adicionarlos. Ya lo único que tenemos que hacer ahora es poner todos esos nodos completos. En este caso el sistema no genera calor, por lo tanto no adicioné un nodo que genere calor. Tengo los nodos conductivos más los nodos convectivos. Lo único que hay que hacer es sumarlos, y pues sumados voy a llegar a esta expresión. El álgebra no se preocupen mucho, simplemente quiero que noten que la expresión algebraica cambia en función del sistema que yo tengo. Si yo le agrego conductividad, convectividad, si el sistema está aislado, la ecuación cambia. Pero no se preocupen que no siempre uno tiene que hacer esto. Esto simplemente es la demostración de estos nodos. Esto ya viene tabulado. Entonces lo único que yo quiero mostrarles es cómo se obtienen, porque digamos la tabla no tiene todos los sistemas, pero sí la gran mayoría de sistemas están tabulados. Por ejemplo, la tabla número 4.2 tiene ya las ecuaciones listicas. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un nodo que experimenta simplemente conducción en sus alrededores. Esto se le conoce como un nodo interno o un nodo interior. Esta es la expresión que demostramos por el método del balance de energía y por el método de la conductividad de la diferencia finita. Esta ecuación ya está demostrada, no tienen que hacerla ni preocuparse, simplemente les estoy mostrando. Quiere decir que esta expresión me permite conocer la temperatura de este nodo, m, n, en función de los cuatro nodos que la rodean. Y esos cuatro nodos son conductivos. Ahora, en este segundo caso tenemos el nodo que acabamos de demostrar, donde tenemos un nodo interno con una esquina con convección. Esa esquinita con convección nos lleva a esta ecuación, que es ya la ecuación algebraica lista, que es la temperatura de este nodo m, n en función de esas cuatro temperaturas que experimentan conducción y convección. De ahí la demostración que tenemos. También existen otros casos. Por ejemplo, el caso 3 es un nodo con una superficie con convección. En este caso ya no es una esquina, sino es simplemente todo un lado que experimenta convección. Tenemos esta expresión que ustedes pueden tratar de demostrarla con el método balance de energía, pero estas soluciones ya están tabuladas.
Noten también que estas soluciones tienen una gran consideración, y es que el tamaño de la malla es igual, o sea, el delta X debe ser igual al delta Y, si no estas expresiones no les van a servir. Es muy recomendable que el tamaño de malla sea exactamente una cuadrícula, y de hecho así es como se toman en estos métodos numéricos. En este caso, tenemos un nodo externo con convección. Entonces, vemos que este nodo es un nodo donde casi todos sus contornos experimentan convección. Esta es la esquinita de un sistema, ¿sí? Entonces, este nodo experimenta convección, este nodo experimenta convección, y pues acá esta temperatura y esta temperatura serían convectivas. Entonces, se le conoce como nodo externo con convección. Bien, este también sería otro caso. Tenemos un nodo con un flujo de calor uniforme. Este caso es un nodo donde está experimentando un flujo de calor hacia esa dirección. Entonces, por ahora les quiero presentar las ecuaciones nodales. Simplemente es que traten de demostrar la primera, que sería el nodo interno, este que les presentaba acá, un nodo conductivo, donde todos sus cuatro nodos vecinos presentan simplemente conducción. En este caso, donde dos de esos nodos experimentan convección, llegar a la ecuación de la tabla, que se familiaricen con el resto de la tabla, donde nos presentan ya los nodos solucionados, pero en algunos casos no todos los casos están reportados en la tabla. Entonces, para finalizar el video, entonces les voy a mostrar cómo se puede utilizar este método de balance de energía para resolver o generar una ecuación nodal con un sistema muy específico. En este caso nos están diciendo que utilicemos el balance de energía para derivar una ecuación de diferencias finitas para el nodo m,n localizado en un plano donde donde la superficie está aislada, y aparte tenemos un sistema que genera calor. Entonces, este sistema es muy específico y no lo van a encontrar en la tabla. Quizás en algún ejemplo que ustedes quieran resolver, ese sistema tiene un aislamiento y genera calor, y usted va a buscar ese nodo en la tabla y no lo va a encontrar. Entonces, con el método de balance de energía, usted puede desarrollar esa expresión. Entonces, analicemos muy bien esto. Tenemos el nodo, la temperatura m,n, este es el nodo que queremos localizar. Vemos que el lado derecho de ese sistema está aislado, tiene una superficie aislada, y aparte en ese nodo se genera calor uniforme. Entonces es un sistema bastante específico. Tenemos que localizar los cuatro vecinas temperaturas. Acá tenemos la temperatura m,n-1, la temperatura m,n+1 y la temperatura m-1n. Y vemos que la cuarta temperatura que iría aquí a la derecha, pues es una temperatura que está en un sistema perfectamente aislado, y aparte el contorno de ese nodo genera calor. Entonces es un sistema bastante específico. Vamos a aplicar el método de balance de energía. Se van a dar cuenta que esto es muy útil. Tenemos que tener en cuenta toda la energía que entra en ese sistema, la energía que genera, igualarla a cero y llegar a una ecuación algebraica. Entonces vamos a empezar por los cuatro nodos uno a uno. Vamos a empezar por el nodo más sencillo, que es el nodo conductivo, que está aquí en la parte izquierda, m-1,n. Ese es un nodo conductivo, no hay problema. Ley de Fourier, K por de área, que si estoy en el eje de las X, nuevamente el área es perpendicular, o sea, delta Y por Z, que Z es igual a 1. Diferencia de temperaturas, temperatura m-1,n a la temperatura m,n, y entre el espesor de transferencia, que es delta X. Este es bastante sencillito. Bien, vamos ahora a hacerlo para el nodo m,n-1, y en este caso, ley de Fourier, estamos en transferencia en el eje de las Y. Por lo tanto, el área de transferencia es delta X por Z, pero notemos que el espesor de transferencia, el área de transferencia, a diferencia del eje de las X, en este caso tenemos que solamente la mitad de esa distancia transfiere calor por conducción. ¿Por qué? Porque la otra superficie está aislada. Entonces, en este caso, notemos que ya el espesor se ha reducido a la mitad. Esto es muy importante en el tema de las áreas. Notemos que el área en azul es la mitad del área roja. ¿Por qué? Porque esto está partidito con la superficie aislada. Entonces, en este caso, el área debe ir dividida en dos.
Recuérdenlo bien y ténganlo en cuenta para el análisis. Esta área de transferencia es la mitad del área roja, que sí no tiene ningún problema. La diferencia de temperaturas es Tm,n-1 y la temperatura m,n, y el área o el espesor de transferencia pues es un espesor que sí es naturalmente delta Y, eso sí es el área de transferencia, el espesor de transferencia que mide una distancia delta Y. Bien, en este caso el calor desde el eje o desde el nodo derecho que denominamos Q3 pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque el sistema está aislado. Recuerden que un sistema aislado no transfiere calor. Entonces, desde el nodo del lado derecho que denominamos nodo 3 no va a transferir calor. Noten que aquí calor 1 se denominó como el nodo conductivo de la parte izquierda. Q2 es el nodo conductivo que transfiere calor desde la parte inferior. Q3 es el nodo conductivo desde la parte derecha, bueno, en este caso es aislado, por lo tanto Q3 es cero, no hay flujo de calor desde esa dirección. Y Q4 es un nodo conductivo desde la parte superior. Ya solamente restaría calcular el calor del nodo que viene a partir de 4, que es un nodo conductivo normal, pero pues también pasa con el nodo número 2, donde en este caso la mitad del área es el área de transferencia, puesto que la otra mitad está experimentando aislamiento, que es esta área, ¿sí? Noten que la cuadrícula es una cuadrícula, por lo tanto delta X es igual a delta Y. Entonces, en este caso, como la mitad está aislada, entonces el área de transferencia es delta X medios por 1 y la diferencia de temperaturas pues es la temperatura Tm,n más 1 menos la temperatura nodal m,n, y acá pues en este caso ya generamos el calor desde ese punto. Ya solamente tendríamos que tener en cuenta el término de la generación, porque en este caso sí transfiere, sí genera calor. Recuerden que la generación de calor es una función de la generación por el volumen. En unos videos anteriores que yo tengo en el canal, el calor lo representaba como la letra griega phi sub h, pero en este caso vamos a ponerle a la generación como una G con un puntico, ¿sí? Simplemente es cuestión de nomenclatura. Entonces sería generación por volumen, y el volumen de este sistema, recuerden que es delta X por delta Y por delta Z. Aquí hay algo muy interesante, y es que solamente hay una parte que está generando calor. La parte que está generando calor es este rectángulo. Entonces, la parte del volumen de ese rectángulo es delta X, perdón, delta Y por delta X medios por el espesor, que el espesor es 1. Entonces, la parte que genera calor es este rectángulo, no es todo un cuadrado. Recuerden que la parte externa de esta figurita está aislada, por lo tanto en el eje de las X pues hay que tomar en cuenta que es X medios, no toda la X, ¿sí? Es un rectángulo. Entonces X medios por delta Y por el espesor en el eje Z, que es 1, estamos en transferencia bidimensional. Entonces ya lo único que hay que tener en cuenta es sumar estos cuatro términos, los cuatro calores que se generan o que se transfieren hacia el eje, hacia el nodo interno, más la generación. Y pues aquí ponemos todos los términos juntos. Aquí podemos hacer álgebra. Simplemente podemos asumir que delta X es igual a delta Y. Esto es una eh, nomenclatura que venimos trabajando, puesto que les recomendé que la malla debe ser una malla cuadrada. Entonces delta X es igual a delta Y. Aquí me aparece pues delta X al cuadrado. Transformo las delta Y por delta X, y pues como tenemos en común ese término delta X, pues podemos dividir todo esto por X medios o multiplicar por 2 sobre K más bien, y podemos reducir toda esta ecuación a punta de álgebra a una ecuación algebraica muy sencilla. No se preocupen tanto aquí por los cálculos, esto es simplemente álgebra. Por ejemplo, aquí esta delta X con esta delta X se cancela, esta delta X con esta delta X se cancela, aquí con esta se va a cancelar. Podemos dividir o multiplicar todo por 2 sobre K para también quitar las K de la expresión y llegar finalmente a una ecuación algebraica que me caracteriza las temperaturas para un sistema que la mitad de él está aislado y aparte genera calor. Es un sistema muy específico.
Yo sé que el álgebra puede ser un poquito incómodo, un poquito maluca, pero es la forma en que un sistema o cualquier modificación me cambia la ecuación nodal. Yo les podría suministrar toda esta tabla, pero es que no todos los casos están. Miren que solamente tenemos casos muy específicos, con el nodo que tiene todo por conducción, uno con una esquina con convección, una esquina rodeada de convección, la mitad de un nodo con conducción y la mitad con convección, pero en casos donde no aparecen en las tablas, como en este caso donde tenemos la mitad del nodo aislado y aparte la otra mitad que quedó genera calor. Entonces es un sistema muy específico que no lo van a encontrar en la tabla, por eso aplicamos el balance de energía, el método del balance de energía para generar la ecuación nodal. Con esto dejamos en claro cómo se escriben o cómo se generan las ecuaciones nodales. Con esto en el próximo video les voy a dejar una aplicación muy específica de cómo utilizar todas esas ecuaciones para resolver un sistema completo. En este video pues sería simplemente nombrarles cómo se sacan esas ecuaciones. Entonces espero que les vaya muy bien con estos nodos, repásenlos y nos vemos en un siguiente video para aplicarlos en un problema real. Muchas gracias.